capítulo 4, bendito el Señor, versículos 16 en adelante, amén. Una lectura muy hermosa, a mí personalmente me gusta mucho esta lectura, donde Jesús resume, ¿verdad?, su misión, el propósito de su venida a la tierra. Gloria al Señor. Bendito Jesús cumpliendo las Escrituras, amén. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, dice así la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Puede sentarse. Amén. Voy a hablar en esta tarde acerca de la misión de Cristo. Amén. La misión de Jesús, el Mesías prometido. Gloria al Señor. Sabemos que Dios había prometido un Mesías, ¿verdad?, que iba a venir al mundo. Gloria al Señor. No solamente para el pueblo de Israel, ¿verdad?, sino para toda la humanidad. El pueblo de Israel esperaba un Mesías para ellos, pero Dios lo envió por todo el mundo. Gloria a Dios, y me encanta, ¿verdad?, ese versículo, qué hermoso, que dice: de tal manera amó Dios al mundo. Qué bueno que no solamente amó a Israel, ¿verdad?, amó al mundo completo, y que dio, ¿verdad?, su Hijo unigénito. Qué forma tan maravillosa, ¿verdad?, y tan grande de demostrar ese amor, ¿verdad?, entregando lo más grande, lo más preciado, su propio Hijo, por nosotros. Gloria a Jesús. Dios se había prometido enviar ese Mesías, amén. Desde Génesis a Malaquías en el Antiguo Testamento se profetiza la venida del Mesías, ¿verdad?, de diferentes maneras, pero uno de los que más profetizó la venida de este Mesías fue el profeta Isaías, ¿verdad? 740 años antes de Cristo dio tantas profecías mesiánicas, tantas profecías de Cristo, que a Isaías se le llama el profeta evangélico del Antiguo Testamento. Gloria a Jesús. Dio tantas profecías tremendas, tan claras acerca del Mesías, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues Jesús repite estos versículos que dijo el profeta Isaías en Isaías 61. Gloria al Señor. Dios había prometido este Mesías. La palabra Mesías viene del hebreo y significa el ungido de Dios. ¿Qué significa la palabra el ungido? ¿Qué significa estar ungido, verdad? Ungido, hermanos, significaba, ¿verdad?, que sobre esa persona estaba el poder, el revestimiento, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios, que lo capacitaba para la misión para la cual Dios lo había llamado. Gloria a Jesús. Venía ese Mesías lleno de poder, lleno de gracia, lleno de sabiduría, ¿verdad?, a libertar al hombre primeramente del pecado. Gloria al Señor. A salvarnos, a libertarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Gloria a Dios por ese Mesías que fue prometido, ¿verdad? Porque el hombre estaba bajo una sentencia de condenación. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, ¿verdad?, estábamos destinados al infierno, a la condenación eterna, a la separación de Dios eternamente. Pero Dios había prometido un Mesías, amén, que iba a reconciliar a los hombres con Dios, amén, que iba a llevar sobre sí mismo el peso de nuestros pecados, que iba a sufrir en nuestro lugar, que iba a ser dado en nuestro lugar, a morir por nosotros. Gloria a Jesús. ¿Para qué? Para darnos vida, y vida en abundancia, vida eterna. Jesús se había criado en la ciudad de Nazaret, como todos sabemos, ¿verdad? Él nació en Belén para que se cumplieran las escrituras dichas por el profeta Miqueas, ¿verdad? Tú, Belén, Efrata, que significa pequeña para estar entre las familias de Israel, pero de ti saldrá el libertador, aquel que será libertador en Israel. Gloria al Señor. Se había profetizado que saldría de Belén, ¿verdad?, el lugar del nacimiento del rey David. Y sabemos los detalles por qué tuvieron que ir hacia Belén, ya María estando avanzada en el embarazo. Gloria a Jesús. Fueron por aquel censo que promulgó el emperador romano.
Llegaron allí, se cumplió, ¿verdad? María dio a luz a Jesús en Belén, pero luego se fueron a Nazaret a vivir, bendito el Señor. Allí se crió en Nazaret, esa fue su ciudad donde lo vio crecer, era llamado Nazareno, gloria al Señor. Y Jesús había comenzado su ministerio, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, según sabemos, como nos narra la Biblia. Luego que fue bautizado fue lleno del Espíritu, el Espíritu lo guió al desierto a ayunar por 40 días y luego comenzó formalmente su ministerio. Pero él se concentró mayormente en una ciudad cerca de Nazaret llamada Capernaum, ¿verdad? Allí tuvo más receptividad, allí llamó a sus discípulos y estaba Dios usándolo, ¿verdad? Bastante, haciendo muchos milagros en Capernaum, pero ahora él llega a Nazaret y también se presenta como el Mesías, aquella ciudad que lo había visto crecer, gloria al Señor, junto a sus hermanos. Bíblicamente Jesús tuvo una familia normal, ¿verdad? María y José, sus padres terrenales, y sus hermanos. Sus medios hermanos, por así decirlo, ¿verdad? Que también se criaron allí. Gloria al Señor. Fíjese, ¿cuál era la condición de la gente en el tiempo de Jesús? ¿Cómo estaba la gente, hermano? Siempre han habido males en el mundo. Usted sabe que desde que el pecado entró, hermano, lo que trajo fue tragedia. ¿Cómo estaba la gente en el tiempo de Jesús? ¿Qué tipo de gente ministró Jesús? Muy parecida a nosotros, ¿verdad? En el tiempo de Jesús había muchos pobres. Y cuando me refiero a pobreza, ¿verdad? Nosotros nos llamamos pobres, pero usted y yo delante de otros somos ricos. Tenemos mucho, tenemos por lo menos lo necesario. Hermanos, el pobre, realmente pobre, no tiene ni siquiera las cosas más básicas, ni las esenciales muchas veces, y no sabe ni de dónde las va a conseguir. En el tiempo de Jesús había muchas personas pobres, paupérrimas, que no tenían nada. Muchos vivían de la caridad, eran mendigos. Muchas viudas desamparadas, hermanos. Cuando una mujer perdía a su esposo, y si no tenía hijos, principalmente varones que la ayudaran, ¿verdad? Grandes, pues quedaba como al desamparo. Algunas de ellas se vendían como esclavas, otras se daban a mendigar y otras se metían a la prostitución, lamentablemente, ¿verdad? Porque no tenían cómo subsistir, ¿verdad? Había muchas prostitutas, sabemos que esto es muy antiguo, ¿verdad? Mujeres señaladas, mujeres rechazadas, mujeres marginadas, porque hacían este tipo de cosas, ¿verdad? En el tiempo de Jesús había muchos enfermos, muchísimos. ¿Se acuerdan del famoso estanque de Betesda que dice que yacía una multitud de enfermos de todas clases alrededor de ese estanque, esperando que de tiempo en tiempo un ángel agitaba las aguas y el primero que se metía en ese estanque era sano de cualquier enfermedad que tuviese, ¿verdad? Por eso era el que tenía la dicha de llegar a tiempo. Gloria al Señor. Había multitudes de enfermos, pero acuérdense, hermanos, que muchos de esos enfermos, si tenían una enfermedad, por así decirlo, incurable, pues no tenían ninguna esperanza, ¿verdad? La mayoría no tenía quizás dinero para tratarse con los médicos, eran marginados, muchos se daban también a pedir, a mendigar, vivir de la caridad. Había muchos publicanos, cobradores de impuestos, personas que extorsionaban a su propio pueblo, que les robaban a los demás, con tal de ellos obtener más dinero, y eran odiados por la gente. Óyame, los judíos veían a los publicanos, porque eran judíos igual que ellos, como traidores a la patria y aborrecedores de su pueblo. En el tiempo de Jesús había muchos religiosos, había mucha religión, una religión vana, una religión vacía, una religión que solamente sabía condenar a los demás, pero que no mostraba amor ni misericordia, hermanos. Óigame, estaban los fariseos, los sacerdotes, los que ministraban en el templo, era lo que peor estaban, los líderes religiosos. Por eso el Señor les habló tan fuerte a esa gente, ¿verdad? Estaban esos religiosos que la gente los aborrecía. No quería saber de la religión, estaba harta de la religión. Necesitaban el evangelio de Jesucristo. Necesitaban buenas noticias de salvación. La religión condena, pero Cristo vino, hermano, a darnos buenas noticias de salvación. A decirnos, amén, que el Señor nos ama, que envió a su Hijo en rescate por nosotros. Gloria al Señor. Había mucho racismo. Óigame, entre los romanos, los judíos, los samaritanos se odiaban entre sí, nadie quería al otro, hermano. Oiga cómo estaba el mundo, qué caos había. En medio de todas esas necesidades vino Jesús, amén, como esa frescura de Dios, amén, como ese regalo de Dios al mundo, a dar esperanza, a dar vida, gloria al Señor, a traer ese mensaje de esperanza, de aliento, el mensaje del evangelio. El evangelio no es cualquier cosa, hermano. Es el único mensaje poderoso que salva, que cambia, que liberta, que transforma la vida del hombre. Necesitamos el mensaje del evangelio en este tiempo. Necesitamos predicar el mismo mensaje que predicó Jesús. Gloria al Señor. Ahora Jesús viene a Nazaret, donde se había criado, y declara estas palabras que están escritas acá, Lucas 4:18, pero él está repitiendo lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 61:1.
Gloria al Señor. Quiero leer nuevamente Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Gloria al Señor. Óigame, primeramente vemos aquí, ¿verdad? Que Jesús tenía la costumbre de ir todos los sábados a la sinagoga. Dice conforme a su costumbre. El hecho de que le dieran la parte para leer era porque ya lo habían visto bastante en la sinagoga. Los reconocían, ¿verdad? Como una persona respetuosa de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Devota a la ley del Señor, gloria a Jesús. Fíjese, las sinagogas se originaron en el tiempo del cautiverio. ¿Usted sabe por qué se originan las sinagogas? El pueblo de Israel tenía un solo templo, ¿verdad? En Jerusalén. La mayoría tenían que ir a adorar allá, no todos podían ir siempre, iban mayormente 3 veces al año durante las fiestas principales. Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, ¿verdad? Pero cuando el templo es destruido, el pueblo es llevado cautivo, ellos tienen que buscar una manera de reunirse, ya no tienen un templo, ¿verdad? Y edificaron sinagogas o lugares de reunión donde se reunían a estudiar la ley, a orar, y luego las sinagogas se convirtieron en centros de instrucción, aún de instrucción bíblica, pero también de instrucción general. Las sinagogas son como tipo de las primeras escuelas, ¿verdad?, que hubieron en los tiempos de Jesús. Y allí se reunían los rabinos, la gente que tenía ese fervor por la ley, reverencia a los mandamientos de Dios. Y vemos que dice que Jesús, conforme a su costumbre, ¿verdad?, iba a la sinagoga todos los sábados, él se congregaba. Hay gente que dice, bueno, las iglesias están llenas de gente hipócrita, pecadora. Sin embargo, el santo de los santos se congregaba, siendo más santo que nosotros, y se juntaba con los hipócritas y los pecadores. Iba a la sinagoga, iba al templo que era administrado por Anás y Caifás, iba Jesús allí. Oiga, cómo estaba el templo, pero allí iba Jesús a dar ejemplo, a mostrar el amor de Dios, y eso es lo que Dios nos ha llamado. La gente dice, ay, que yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Venga usted, no sea hipócrita y dé el ejemplo de cómo vivir la vida correcta. Dé el ejemplo que dio Cristo, porque si Cristo se congregó siendo más santo que yo, ¿cómo yo no me voy a congregar? Porque no me quiero juntar con los demás. Si Cristo era más santo que yo y se iba y se juntaba con todo el mundo. Gloria al Señor. Dice que él estaba acostumbrado a ir y se le dio el privilegio. La gente que iba podía leer, ¿verdad? Parte de las escrituras. Yo sé que cuando fuimos a Israel, especialmente a la aldea de Nazaret, que es un lugar que está representado como en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Aquel muchacho nos dijo aquellas cosas que nos impactaron, pero eso está en muchos comentarios bíblicos, lo que pasa es que no los leemos. Gloria al Señor. Y este muchacho nos decía, ¿verdad?, que cuando Jesús se para a leer este versículo de Isaías, en la sinagoga se acostumbraba a que todas las sinagogas leían lo mismo. O sea, se comenzaba a leer la ley desde Génesis, ¿verdad? Le llamaban la ley a todos los libros del Antiguo Testamento. Y ellos iban leyendo sistemáticamente, o sea que siempre tocaba un pasaje, pero tocaba en todas las sinagogas, no solamente en Israel. Todas sinagogas que hubiera donde se reunían judíos estaban leyendo el mismo pasaje. Y cuando Jesús llega a Nazaret, que toma esa porción y la lee, decimos, qué coincidencia, le tocó la porción mesiánica, ¿verdad? Pero no es coincidencia, era el tiempo de Dios, ¿verdad? Y él se para y lee esto, pero esto se estaba leyendo en todo lugar, en toda sinagoga, en Israel y fuera de Israel. Y cuando Jesús se presenta como el Mesías, oiga, me encanta como él dice estos versículos y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos. O sea, aquí está el Mesías, aquí está el que fue profetizado 740 años antes, aquí está delante de ustedes. Lo triste es que no lo conocieron. Incluso lo rechazaron, lo querían tirar por un precipicio, hermanos. Qué triste que Jesús esté en medio de nosotros y no lo conozcamos. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando un Jesús religioso, un Jesús como nuestra mente se lo ha imaginado. Y Dios no obra como nosotros, hermanos. Entonces Jesús se para allí, se le da a leer, ¿verdad?, esta porción. Eran rollos, los libros del Antiguo Testamento, y él se para y lo lee. Gloria al Señor. Y me encanta, ¿verdad?, cómo él se expresa. Yo no sé usted, pero estos versículos están hermosos. Lucas 4:18, la misión del Jesús, amén. La misión de Cristo, hermano, lo que Cristo vino a hacer por la humanidad. Y él comienza diciendo, ¿verdad? Voy a leer nuevamente el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esa era la porción que tocaba. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó.
Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Había algo, ¿verdad?, glorioso sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, esa gente tuvo el privilegio de tener al Mesías allí, ¿verdad? Pero no tuvo fe en él. Y luego voy a seguir hablando de lo que más adelante pasó, pero me quiero centrar en el versículo 18. Jesús comienza declarando estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. La unción era lo que demostraba que alguien venía de parte de Dios. Amén. La unción era lo que demostraba, ¿verdad?, que Dios era el que había enviado a esa persona. Gloria a Jesús. Y vuelvo y recalco, la unción es la capacitación espiritual y la investidura de poder que Dios da al que llama a una misión. Amén. Muchas veces la unción se evidenciaba con el aceite, o sea, se ungía a la gente, pero no era que el aceite era la unción, era un símbolo. Amén. Muchas veces Dios ungía personas y quizás no se ungían con aceite. Otras veces eran ungidas con aceite y quizás Dios no estaba ahí. No sé si me entiende. Jesús no especifica la Biblia que fue ungido con aceite, nunca, no especifica la Biblia. Sin embargo, él era el ungido de ungidos. Amén. Gloria a Dios, sí hay que ungir con aceite, pero en realidad lo importante es que la unción de Dios esté sobre una persona. El aceite confirma eso, lo evidencia. Amén. Gloria al Señor. Fíjese, Jesús, siendo Dios, sabemos que era Dios, ¿verdad? Se despojó de su gloria, vino a la tierra, tomó forma de hombre, se limitó a vivir en un cuerpo de carne como el que usted y yo tenemos. Él como hombre, en su humanidad, necesitó la unción del Espíritu Santo. Porque Él se limitó a vivir como un hombre. Él no vino acá a hacer trucos ni a querer obrar como Dios. Él obró como hombre. Y como hombre se limitó, hermanos, a recibir la asistencia del Espíritu Santo como cualquiera de nosotros la necesita, ¿verdad? Gloria a Jesús. Hermano, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Hizo la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Todo lo que hizo en la vida lo hizo por el Espíritu Santo. Gloria a Jesús, dándonos a entender que la obra de Dios se hace solamente por el Espíritu Santo. Como el Señor dijo en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. ¿Cuántas veces estamos tratando de hacer la obra de Dios con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, con nuestros inventos, con nuestros métodos humanos? Pero el Señor dice, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y el Señor Jesús nos enseñó eso, hermanos. Señor Jesús, hermano, desde que nació, óigame, fue engendrado por el Espíritu, nació por el Espíritu, vivió por el Espíritu, fue ungido por el Espíritu, nos enseñó que Él no hizo nada si no fue por el Espíritu. ¿Cuánto más nosotros? Si el Hijo del Dios viviente no pudo hacer nada sin el Espíritu en la carne, hablando en la carne, ¿cuánto más usted y yo? Necesitamos al Espíritu, ¿verdad? La iglesia de hoy necesita más del Espíritu Santo, hermanos. Gloria al Señor, lo necesitamos, hermano. Usted sabe que el Señor quiere llenar a su iglesia del Espíritu Santo. Fue una promesa que Él dio, amén. En Lucas 24:49 le dijo a los discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. ¿Estamos nosotros buscando ese poder de lo alto, hermanos? ¿Estamos buscando ser investidos de ese poder, gloria a Jesús, para nosotros poder hacer la obra del Señor? Ahora, ¿para qué ungió el Espíritu Santo a Jesús? Porque ¿para qué queremos la unción muchas veces? A veces la gente cree que la unción es hablar duro, hablar con eco, que retumbe cuando yo hable, que se caiga la gente. La unción, hermanos, es para que se rompan los yugos del diablo, para que la gente sea libre, amén. Para que la gente se salve, gloria al Señor. ¿Para qué ungió el Espíritu Santo a Jesús? Mire lo que dijo Jesús, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, gloria a Dios, ¿verdad? Ojalá pudiéramos siempre decir eso, ¿verdad? Por cuanto me ha ungido. Ahora, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo mandó a hacer a Jesús? ¿Para qué lo ungió? Y entonces él comienza a decir, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Gloria al Señor, que los pobres están en la mente de Dios. Gloria a Dios, que Dios ama a los pobres. Amén. Él ama a todos, pero Él ama a los pobres principalmente. Fíjese, cuando la Biblia habla de pobres, en Isaías 61:1 dice ahí mismo, en vez de pobres, dice abatidos, para dar buenas nuevas a los abatidos. Una persona abatida es una persona afligida, llena de problemas, o una persona, según busqué en el diccionario, que no tienen ánimo ni fuerza, no tienen nada. Y esas personas así son más fácilmente, ¿verdad? Más fácilmente pueden confiar en Dios porque no tienen nada de qué agarrarse. El pobre busca más fácil a Dios por su necesidad, ¿verdad? No significa que solamente Dios ama a los pobres y que no ama a los ricos, pero el pobre más fácil reconoce su necesidad de Dios, ¿verdad?
Y lo que me llama la atención acá, óigame, miren la belleza de nuestro Señor. Es que Dios es bello, hermano. Yo no sé si usted está enamorada del Señor, pero Él es tan hermoso. Mire la belleza de nuestro Señor, que Jesús nació como pobre. Dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él decidió despojarse de su gloria, de su riqueza. Óigame, que Jesús sí que es rico, porque Él es el dueño de todo. Usted y yo, por cosas que tengamos aquí en la tierra, somos siempre administradores. Él es el dueño de todos los tesoros del universo. Siendo Él quien era, se despojó y vino aquí, hermano. Sí. Y óigame, ¿cómo nació? ¿Nació en una cuna de oro? ¿Nació en un palacio? ¿Hijo de la realeza? No, hermanos. Nació en un pesebre. Nació en un establo. Se hizo pobre. Oiga, más pobre que usted y que yo, porque usted y yo no nacimos en un establo. Cristo nace en un establo, lo ponen en un pesebre. Gloria al Señor, vivió humildemente, vivió como pobre, compartió con ellos, hermanos, le ministró a ellos. O sea, Dios ama a los pobres. Gloria a Jesús, anduvo entre ellos. Gloria al Señor. ¿Y cuáles son esas buenas noticias que el Señor le vino a traer a los pobres? Que Dios ama al pobre y lo quiere salvar. Que Dios no hace acepción de persona, que Él no rechaza a nadie, no importa su estatus social, su estatus económico, no importa, Dios nos ama a todos por igual, gloria a Jesús, y que Él quiere darnos riquezas eternas que no se compran con dinero, gloria al Señor. Que hay cosas que el dinero no puede comprar y Dios quiere dárnosla por la fe en su Hijo Jesús, gloria a Jesús. Pero el mensaje de Cristo mayormente fue primero a los pobres, ¿verdad? Él estaba rodeado de esa gente, esa fue la gente que más lo buscó, gloria al Señor. Y Él le ministró, vino a dar buenas nuevas a los pobres. Esas buenas nuevas son para nosotros también. Usted sabe que el evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Gloria al Señor. Sigue diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Gloria al Señor. Esos corazones heridos, esos corazones maltratados, hechos pedazos. Hermano, ¿cómo está la gente hoy en día en el mundo? Hay gente que está destruida por dentro, hermano. Hay gente llena de rencores, de amargura. Llena, hermano, de odio en su corazón, con un corazón destrozado. Cristo lo quiere sanar, gloria a Jesús. Dice su palabra que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Pero tenemos que entregarle ese corazón al Señor. Por eso es que Él nos pide el corazón. En Proverbios 23:26 el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Y dice el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Pero también usted y yo digámosle al Señor, como le dijo David, al Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria al Señor. En el Salmo 147:3 dice el Señor que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo creo, hermanos, que hay sanidad en Jesús. Gloria a Dios. Si venimos a Cristo, no importa cómo hayamos venido, hermanos, destruido, el Señor nos sana. El Señor nos restaura, nos da paz, nos da armonía, nos da, hermano, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero necesitamos arrepentirnos, amén, y pedirle a Él que nos sane. Gloria al Señor. Él es nuestro sanador, ¿verdad? Y Él sigue diciendo, amén, que vine a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Gloria al Señor. Óigame, hermano, primeramente, todos nosotros, todos estábamos cautivos en las manos de Satanás. Todos nosotros éramos esclavos de Satanás. Le pertenecíamos a Satanás, suena fuerte eso, por el pecado, hermanos. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero gloria a Dios por esa segunda parte de ese versículo, que no podemos dejarlo ahí, hermano, porque entonces dejamos a la gente en tragedia y sin esperanza. Pero el versículo 8 dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció. Jesucristo es el único que puede deshacer las obras del diablo. Es el único que le puede arrebatar el botín a Satanás. Usted sabe que en Colosenses 2:15 dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué fue lo que Jesús le quitó a Satanás, que lo despojó en la cruz? Las almas que tenía en su poder, gloria a Jesús. Las almas de los hombres, Cristo se las quitó. Él es el más fuerte, que ató al hombre fuerte y le quitó el botín. Gloria al Señor. Usted y yo éramos ese botín, pero ahora somos propiedad de Cristo. Ahora el hombre tiene una esperanza de escapar de la esclavitud
de Satanás, gloria al Señor, de la esclavitud del pecado a través de Cristo. Por eso dice el Señor en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso yo creo que Cristo liberta todavía. Cristo liberta, Cristo rompe cadenas, gloria al Señor. Él liberta al cautivo. Porque si no, gloria a Jesús, esto fuera mentira, pero hermanos, Cristo dio evidencia de todo lo que habló. Usted sabe que Cristo fue la única persona que demostró todo lo que dijo. ¿Cuánta gente no dicen yo soy, no somos nada? Pero Cristo cada vez que decía algo lo demostraba. ¿Cuántos cautivos no liberó Jesucristo durante su ministerio? ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno? Óigame, que tenía legión de demonios, alrededor de 2,000 a 6,000 demonios en este hombre. Y esos demonios tuvieron que someterse a Jesús. Este hombre fue libre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Cristo mismo lo liberó. Y tanto, muchísimo más endemoniados. Sabemos de algunos específicos, pero la Biblia menciona a veces que liberó a muchos endemoniados. Fueron multitud, hermano, porque lo que más hay es gente endemoniada. Lamentablemente, pero aquí está el que echa fuera demonios. Aquí está el que liberta. Se llama Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Él vino a libertar a los cautivos. Gloria al Señor. Él vino a dar vista a los ciegos. Hay dos clases de ciegos, ciegos espirituales y ciegos físicos, y a los dos el Señor le da vista. Pero la ceguera peor es la espiritual. En 2 Corintios 4:4 dice la Biblia que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Cuánta gente ciega? Esa es la peor ceguera. El que no ve, no discierne las cosas espirituales, hermanos. Gloria a Dios. Pero Cristo vino a dar vista a los ciegos. Gloria a Jesús. En Juan 8:12 Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usted y yo hemos visto la luz. Amén. Cristo es la luz. Ya no andamos en tinieblas. Ahora, hermanos, vamos rumbo a la vida eterna. Él vino a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Gloria al Señor. A poner en libertad a los oprimidos. Una persona oprimida es una persona que está atada mentalmente, presa mentalmente, hermano. Tiene su mente cautiva. Fíjese, hermano, Satanás trabaja mucho en la mente de la gente. Y le lanza tantos dardos que hoy en día la gente, hermano, hoy es el tiempo de las enfermedades mentales. Hoy es el tiempo de la gente deprimida, de la gente atada mentalmente. Los manicomios están llenos, no saben qué hacer con la gente, hermano. Óigame, hermano, el mundo está bajo un descontrol. Satanás está llevando a la gente al suicidio, a tantas cosas, ¿verdad? Comienza con todas estas cosas y los lleva finalmente al suicidio, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que Jesús vino, gloria a Jesús, a poner en libertad a los oprimidos. Él dice en su palabra en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Hay gente llena de carga, llena de problemas. Venga a Cristo, amén. Venga y traiga toda su carga, deposite toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Él liberta, Él sana, Él da paz, hermano. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Jesús. La gente muchas veces llega a un estado de desesperanza que Satanás los lleva a ese estado, ¿verdad? Donde creen que no tienen ayuda de nadie, que nadie puede por ellos, pero Cristo puede. Gloria a Jesús. Hay uno que murió en la cruz para darnos libertad, amén. Hay uno que liberta de toda opresión, gloria a Jesús, se llama Cristo, pero tenemos que venir a Él. Tenemos que depositar esas cargas, tenemos que confiar en el Señor. Fíjense, Jesús dijo, vengan a mí, todos los trabajados. Él dijo, vengan, hay que venir, hay que moverse. Dice que yo, Él asegura, yo los haré descansar. Me encanta la seguridad con la que habla el Señor. Él nunca dice, vamos a ver si tú vienes, yo voy a ver qué hago. No, ven, yo te haré descansar. Yo te voy a dar vida eterna. Yo te voy a dar vida en abundancia. Para eso vino nuestro Señor. Oiga, mi Jesús es tan humilde que dice la palabra de Dios que Él vino a servirnos a nosotros. Dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Y quiénes estábamos perdidos? Usted y yo estábamos perdidos. Y Cristo vino a rescatarnos, amén. Gloria a Dios de esa condenación a la que estábamos destinados. Gloria al Señor. Entonces el Señor dice que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Y sigue diciendo, a predicar el año agradable del Señor. Eso suena hermoso. Fíjese, no hay buenas noticias para el mundo, ¿verdad? Las cosas van a ir de mal en peor, pero para el que le sirve al Señor hay buenas noticias. Gloria a Dios, amén. Hay buenas noticias porque usted y yo, dice la Biblia,
que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Nuestra ciudadanía, hermano, nosotros no estamos confiados en este mundo de la tierra, sino en el mundo espiritual allá en el cielo. Gloria a Jesús, donde vamos a estar con nuestro Señor. Fíjese, cuando el Señor dijo estas palabras, que Él vino a predicar el año agradable del Señor, quizás usted no entiende bien lo que eso quiso decir. Pero en el pueblo de Israel, según la misma ley, ¿verdad? El mismo Dios mandó a instituir esto en Levítico 25, 8 al 10, que se instituyera cada 50 años un año que se le llamaba el año del jubileo. No sé si te ha oído mencionar eso, ¿verdad? Eso era que cada 50 años, todas las personas que habían endeudado, que habían empobrecido, habían tenido que vender sus tierras por pobreza, por lo que fuera, en ese año 50, eso no le gustaba a todo el mundo, ¿verdad? Pero a todo el mundo le tenía que perdonar las deudas y se le tenía que devolver su heredad. Era el año del jubileo, gozo, ¿verdad? Gloria a Jesús. El Señor dice, vine a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál era ese año? Que los pecados iban a ser perdonados y que los esclavos iban a ser libertados en el nombre de Jesús. Amén. Cristo vino a perdonar nuestra deuda, hermanos. Esa deuda que usted y yo teníamos con Dios, una deuda más grande que cualquier dinero. Hermano, no se podía pagar con dinero y usted y yo estábamos esclavizados, habíamos perdido todo, pero vino uno, amén, que tomó nuestro lugar y perdonó nuestra deuda y pagó el rescate por nosotros para que usted y yo pudiéramos hoy tener vida eterna. Gloria al Señor. Ese era el año agradable del Señor que le estaba predicando. Los judíos sabían lo que era el año del jubileo, ¿verdad? Gloria a Dios, y ellos entendían esto. Ese es el tiempo, ¿verdad?, que el Señor predicaba. Pero fíjese, hay una parte del versículo de Isaías 61 que Jesús no la dijo, que decía, a predicar el año agradable del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Eso tenía que ver con su segunda venida y con la derrota de sus enemigos, que Él omitió esa parte porque esta era su primera venida. Él vino como Salvador. Él vino a salvar. Él no vino a condenar, amén. Pero en su segunda venida vendrá como juez del universo. Vendrá como león, vendrá a pisotear a sus enemigos y a someter a todos sus enemigos bajo sus pies. Amén. A vengar, amén. Gloria al Señor a todos aquellos que han sufrido. Él se encargará, Él hará la venganza, dice la palabra. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que las almas de aquellos decapitados por causa de Jesús clamaban por justicia, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? No vengas tú la sangre. Eso está en Apocalipsis 5, Apocalipsis 6. Y el Señor le dijo, descansen un poco de tiempo. El tiempo viene. La venganza es del Señor. Pero ahora es día de salvación. Amén. No es día de venganza, no es día de juicio, es día de salvación. Amén. Todavía esa misericordia está extendida. Por eso dice la palabra, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que Él está cercano. Amén. Todavía la misericordia está extendida. Gloria al Señor. Y Jesús dice todas estas cosas, ¿verdad? Y dice que le dijo que todo se había cumplido, ¿verdad? En ese día, delante de ellos. El versículo 22 de Lucas 4. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Conocían, ¿verdad?, a José, su papá adoptivo, por así decirlo. Y lo conocían, ¿verdad? Pero como que les daba, no podían creer que ese simple muchacho criado allí entre ellos como una persona normal fuera el Mesías. O sea, lo veían muy poca cosa. Lo veían muy sencillo, muy humilde. A veces nosotros tenemos nuestra imagen de las cosas de Dios, ¿verdad? Y creemos que el evangelio es de encopetamiento, ¿verdad? Y de tantas cosas. Y el Señor es tan sencillo. Allí se presentó tan sencillo que ni siquiera lo pudieron discernir. Y dice el versículo 23, y Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, haz lo mismo que hiciste allá para que te creamos, ¿verdad? Jesús sabe lo que ellos están pensando, no es que ellos lo dijeron. Pero hermanos, Jesús no anda haciendo milagros para satisfacer la curiosidad de la gente, ¿verdad? Dice el versículo 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Por eso es más difícil a la gente reconocer, ¿verdad?, cuando tiene a alguien del Señor, porque como siempre lo tienen ahí, lo ven normal. Y hay personas que valoran más lo que no tienen, ¿verdad?, que muchas veces teniéndolo cerca. Y el versículo 25 dice el Señor, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, lo que el Señor le está diciendo es que el Señor iba a extender su gracia también a los gentiles y que muchas veces encontraba más fe
en los extranjeros que en su mismo pueblo, ¿verdad? Aquellos que ellos rechazaban, o sea, Jesús le está diciendo, mi misión también es para ellos. Eso no le gustó que incluyera a los gentiles, que ellos querían ser los únicos, óigame, pero Dios no hace acepción de personas, gloria al Señor. Dice el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Simplemente rechazaron a Jesús. Se enojaron tanto, no les gustó lo que Jesús les dijo, que también los gentiles iban a alcanzar misericordia y quisieron hasta matarlo, ¿verdad? Pero como no había llegado su hora, Satanás no podía hacer nada contra Jesús, él se fue tranquilamente. Gloria al Señor. ¿Qué hicieron la gente de Nazaret? Rechazaron a Jesús. Y dice la Biblia en Marcos 6 que él no hizo allí muchos milagros porque la incredulidad de la gente le estorbó, hermanos. Hermanos, vivimos tiempo igual, ¿verdad? De incredulidad. ¿Cómo está la gente de incrédula? Aún dentro de las iglesias, hermanos. Hay gente que no espera nada del Señor. Hay gente que no cree que Jesucristo puede hacer milagros todavía. Gloria a Dios, que dice la Biblia, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hay gente que tiene una imagen de Jesús, un Jesús colgado en una pared que no oye, no ve, ni entiende, ni siente, ni padece. Ese no es el Cristo que usted y yo le servimos. El Cristo que usted y yo le servimos, hermano, está vivo. Amén. Resucitó de los muertos, está sentado a la diestra del Padre, gloria a Jesús. Y desde allí, hermano, Él obra con poder, Él está vivo. Y nosotros creemos en ese Cristo vivo, ¿verdad? Y esperamos en Él. Y esperamos que Él obra porque Él todavía hace milagros. La gente de Nazaret los rechazó. Ahora, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros sabiendo que Jesús es el Mesías? El enviado del Señor, amén. ¿Qué haremos nosotros? Gloria a Jesús. ¿Le vamos a buscar? ¿Le vamos a confesar como Mesías? ¿Le vamos a reconocer como el Salvador de nuestra alma? ¿O simplemente vamos a ser indiferentes y vamos a rechazar? Gloria a Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y usted dirá, ¿y por qué una gente, viendo las cosas que Jesús hace o hacía y aún las tenemos escritas aquí, por qué rechaza a Jesús? Usted no se ha puesto a pensar eso. ¿Por qué la gente es tan dura? Porque dice la Biblia que los hombres aman más las tinieblas que la luz. No les gusta mucho el mensaje de Jesús porque es un mensaje confrontativo, ¿verdad? Es un mensaje de santidad, de negación propia. Y el hombre siempre busca como su manera de ser salvo, ¿verdad? Mi manera, mi religión, a lo que yo creo. Pero lamentablemente esto no es como usted crea ni como yo creo. Esto como ya está establecido en la palabra del Señor. Amén. Y Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Amén. Y si usted y yo no venimos a Cristo, hermano, no hay salvación fuera de Cristo. No hay religión que salve. Hermano, solamente Cristo. Él es el que Dios designó, amén, para ser juez de vivos y muertos. Él es el único Salvador y el único Señor. Y Él dice en su palabra, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero hay el que me niega también. Y negar a Cristo no es usted decir con la boca, yo no quiero a Cristo. Negar a Cristo es simplemente quedarse neutral y no hacer nada. Ya negó a Cristo. Simplemente. La gente piensa, si usted no está con Él, está contra Él. Dios nos ayuda, hermanos, y podamos realmente recibir a ese Mesías, ¿verdad? Como gloria a Jesús, lo recibieron muchas personas. Lamentablemente en su tierra no muchos, pero hermano, en otros lugares y todavía hay gente, ¿verdad? Que está entendiendo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Póngase de pie en este día. Gloria al Señor. Aquí está el Señor, el mismo que dijo esas palabras, no está físicamente, pero está en espíritu, ¿verdad? Está aquí en medio de nosotros, gloria a Jesús, y Él todavía salva, Él todavía sana, Él todavía liberta. Le voy a pedir a los hermanos de la alabanza, vamos a entonar ese himno tan hermoso, ¿verdad? Que dice, el Espíritu del Señor está sobre ti. Y luego pues vamos a orar en este día. Si usted quiere la oración, si usted no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, oramos por usted en esta mañana, gloria al Señor. Y si usted quiere la oración por cualquier necesidad, hermanos, enfermedad, fortaleza, lo que sea, gloria a Dios. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor que tiene todavía el mismo poder, gloria a Jesús, y está ahí dispuesto a obrar. Vamos a meditar en esta alabanza, gloria a Jesús. Los hermanos que quieran la oración pueden pasar en este momento. Gloria a Jesús.